Damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder traer la palabra, de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que sea compartido con su pueblo. Y les decía que le doy muchas gracias porque el domingo pasado estábamos compartiendo, el domingo de resurrección también, sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, no es una continuidad, vamos a estar hablando un poco, no ministrando, sobre lo que representa para el cristiano esta etapa que todos rechazamos, que es la muerte. No quiero, no he venido o no vengo a estar predicando sobre la muerte. La muerte se la dejo al engañador que vino para matar, hurtar y destruir. El Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para traer vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero estando meditando en estos días acá, en que tenemos tiempo, que estamos en casa, aunque yo he continuado trabajando, pero bueno, tengo también descanso acá en casa, leyendo la palabra, estudiando la palabra y meditando en el Señor me recordaba que la muerte es una realidad. La muerte es una realidad como es una realidad nuestra vida también. Que no tenemos que temer porque sabemos que nuestra muerte no es cierta por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, yo estaba recordando, porque el hombre nunca ha admitido la muerte. Y es que hay una realidad, que fuimos hechos para vivir eternamente y después vamos a verlo por medio de su palabra. Pero yo recuerdo que aún desde pequeño pensamos en el día de nuestra muerte, es decir, no cuando decimos en Cuba la pelona se nos está acercando, ¿no? Sino aún estábamos un día, mi hermana y yo, por la noche, ella en su camita y yo en la mía, conversando, y entre otras cosas empezamos a hablar sobre la muerte. Y ella me preguntaba, bueno, ¿y cuando suceda la muerte, qué va a suceder? Dice que no vamos a estar, no nos vamos a ver más, yo no te veré a ti, no vamos a ver a abuela, no vamos a ver a mami, a mamá. Y bueno, ahí ella empezó a llorar y los dos fuimos a parar a la cama de nuestra abuela, porque es que no entendemos la muerte como una etapa más. Ahora tenemos que entender una cosa, pero antes de eso, una de las cosas que me inspiró a hablar sobre este tema, qué cosa más paradójica, y quiero compartirla con ustedes. La primera muerte que se sufrió en Cuba por efectos del coronavirus fue en la vida del reverendo Saúl Díaz, pastor de la iglesia Asamblea de Dios en el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara. Y podemos pensar, la primera muerte en Cuba y un hijo de Dios, un siervo de Dios, un ministro del Señor, un hombre que murió amando, sirviendo y dedicado a la obra del Señor. Él estuvo en España durante 15 días ministrando en España por las iglesias que están plantadas de la Asamblea de Dios en España, y regresó a Cuba el 15 de marzo. El día 23 comienzan a aparecer los síntomas de la enfermedad. El 27 él acude al médico y se puso más grave su estado de salud, y el día 28 de marzo él parte con el Señor a los brazos del Señor. Y yo meditando sobre esto, me ponía a pensar que la muerte es una realidad para todos nosotros. Ahora,
Hay una proposición que trae el Señor en su palabra en este día, y es que nosotros como cristianos podamos reconocer que Dios se glorifica en nuestras vidas tanto se glorifica tanto en nuestras vidas como en nuestra muerte, como en la muerte de sus hijos. Tenemos que verlo así, porque es una victoria. Es una victoria. El propio apóstol Pablo se debatía en la disyuntiva. Dice, para mí vivir es Cristo, pero la muerte es ganancia. Pero es preferible que yo quede, que yo esté, que yo siga haciendo la obra del Señor. Pero él sabía que un día, y todos sabemos que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, alabando al Señor y viendo la hermosura de su rostro eternamente. Y yo quiero ilustrarles por medio de la palabra de que el hombre no fue hecho para morir, sino para vivir eternamente. En el libro de Eclesiastés, de Predicador, en el capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, Dios no solo creó al hombre, sino y sopló aliento de vida, sino que también nos hizo para vivir eternamente. Puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En Romanos 5:12 dice la palabra del Señor: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió, o sea, llegó a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Y es cierto que también por la vida de uno, por un solo sacrificio, por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús en el Calvario, hoy tenemos vida y vida eterna. Pero la proposición que Dios trae en este día, y se la repito, es que los cristianos podamos reconocer la gloria de Dios tanto en la vida como en la muerte de sus hijos. Y queremos pasar a la palabra, que es la que nos sirve de base bíblica para el día de hoy. Romanos 14, versículos del 7 al 9. Leamos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oremos para pedirle a nuestro Dios su dirección para esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta bella y hermosa mañana. Gracias por tu santa y divina palabra, Señor, que tú nos hagas entender, que tú te glorificas, Señor, tanto en nuestras vidas como en nuestras muertes, Señor. Aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos comprender, aunque queremos o pretendemos que la muerte es ajena, la muerte es una realidad, pero tenemos que vivirla de tal forma que aún en nuestra muerte te glorifique y tú seas glorificado también en nuestras vidas, en los milagros y prodigios de amor, de poder y de victoria que tú haces en nuestras vidas, así también como en nuestra muerte. Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos que estamos hoy enlazados por medio en online, Señor, y que podamos entender por medio de tu palabra lo que tú hoy quieres que nosotros entendamos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te decimos amén. Hermanos míos, para que podamos entender
esta proposición de que les hablaba anteriormente, debemos analizar dos aspectos básicos que todo cristiano debe entender o debe conocer. Porque quiero decirles una cosa. El que no conoce al Señor, el que no conoce el corazón del Señor, piensa que porque el Señor no hizo la obra de sanidad o permitió una muerte, Dios es malo. Nosotros como cristianos entendemos que no hay dos dioses, hay un solo Dios. Hay un solo Dios y es un Dios de vida y de vida en abundancia. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios que vive y porque Él vive, nosotros también vivimos y lo vamos a ver en medio de su palabra. Pero tenemos que entender dos aspectos. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros vivimos para el Señor y morimos también para Dios. Ese es el primer aspecto. Y están en los versículos del 7 al 8. Márquenlo ahí y estúdielo después, reléalo y analícelo. Y el segundo aspecto es que vivos o muertos seguimos siendo propiedad del Señor. Somos propiedad del Señor. Y les decía que el hombre nunca se ha acostumbrado a la muerte. Porque es que fuimos hechos para vivir eternamente. Nunca se va a acostumbrar y va a rechazar o va a creer que es imposible el hecho de la muerte. Ahora, ¿a qué me quiero referir cuando glorificamos o Dios se glorifica en nuestras muertes? Muchas personas, incluso nosotros también como creyentes, no estamos ajenos. No voy a decir que estamos de espalda a esta situación. Creemos ver la gloria de Dios y solo vemos un milagro de Dios cuando es perceptible ese amor, cuando podemos percibir ese amor y el poder de Dios en una obra de sanidad, cuando Dios sana a un enfermo. Cuando oramos por un enfermo y el enfermo sanó, pero oramos por un enfermo y parte con el Señor porque fue voluntad de Dios. Es voluntad de Dios prolongar nuestra vida en esta tierra, o sea, darnos más vida o llamarnos delante de su presencia. Ahora, vamos a tratar de ver por medio de las Escrituras, a través de las Escrituras, que Dios muestra su amor, su gloria, su poder y su victoria sobre la muerte, tanto en la vida como en la muerte de sus hijos. Y quiero, antes de pasar algunas palabras que vamos a compartir, quiero ilustrarles. Un misionero canadiense estuvo en China durante muchos años y en su labor como misionero predicó la palabra y muchos se convirtieron al Señor. Pero bueno, el caso que nos ocupa es de una niña cuyos padres, ustedes conocen la situación en China, que la iglesia es perseguida, el cristianismo es perseguido. Los padres no profesaban la misma religión, o sea, nunca quisieron abrazar el evangelio, pero sí protegían a su hija y no decían, le permitían leer la Biblia en la casa y no la denunciaban porque era su propia hija. Pero esta niña enfermó y llaman a este pastor misionero para que fuera a su casa y orara por ella. Y bueno, gozosamente el misionero fue, nuestro hermano fue y oró por ella, pero a los pocos días la niña partió con el Señor. Él fue a la casa de los padres para expresarle sus condolencias, pensando en que él iba a ser criticado, que le iban a echar en cara, ¿dónde está tu Dios, tu poderoso Dios, ese buen Dios, ese misericordioso Dios, ese Dios de vida, de cual mi hija creyó? Él fue con esa idea, pero bueno, cuando llegó a la casa la situación era diferente. Los padres le recibieron muy bien, amablemente, y le dijeron, nosotros queremos que usted nos hable de ese Dios en el cual creyó nuestra hija hasta el día de su muerte.
Y como hombre de Dios empezó a predicarles la palabra y empezó a explicarles la obra de Dios y la obra que Jesús vino a hacer a la tierra, que se hizo hombre, habitó entre nosotros. Pero le pregunta, ¿y por qué ustedes, si antes en vida de su hija, ella les predicaba, ella les hablaba, ella les decía las buenas nuevas y ustedes nunca la escucharon? Y los padres le explicaron que es que esta niña tenía un Dios de poder, tenía un Dios que no era el Dios de ellos. Dice, porque nuestra hija murió cantando, alabando al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que murió con una sonrisa en sus labios. Los padres le dijeron, en nuestra religión, las personas, la gente no mueren así. Mueren sin esperanza, mueren con tristeza, mueren tristes. Y nosotros queremos también, es decir, que la muerte de esa niña, de esa cristiana, glorificó al Señor y fue la pauta o el punto de despegue para que dos almas más, sus padres, se alejaran de esos dioses en que creyeron y ahora sean cristianos. Yo quiero, mis hermanos, para que podamos entender un poco más, ir a Juan 11, a la palabra. Si ustedes me acompañan, Juan 11. Que es la muerte y resurrección de Lázaro. Para que ahí podamos ilustrar, o sea, podamos entender un poco más. Después vamos a ver en otra parte de la palabra. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, y vamos a leer desde el primer versículo hasta el 4. Dice la palabra del Señor. Entonces estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y vemos cómo se entrelaza aquí y ninguno nos hemos puesto de acuerdo. Hemos probado audio, imagen, entramos inicialmente en Zoom para hacer ajustes en la línea, pero nadie sabía, ni las alabanzas, ni las adoraciones, ni nuestro hermano Luis Omar, que presentó el tiempo, ni la palabra, nadie, pero todo se entrelaza, porque es Dios el que prepara su propio culto para Él a través de nosotros y nos va guiando y va poniendo en nuestro corazón tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Es decir, vemos los signos, vemos las canciones, vemos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13. Y nuestro hermano Julio se refería en la parte de la alabanza y la adoración a esta mujer que era María, la que ungió los pies de maestro y los enjugó con sus cabellos, este perfume. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vamos a entender una cosa significativa. Jesús estaba a escasos 3 kilómetros. Jesús estaba en Jerusalén de Betania. Un hombre que estaba acostumbrado a marchar, a caminar largas distancias. Y dijo, no, vamos a seguir aquí, después iré a ver a Lázaro. Y eran solamente 3 kilómetros. Pero era para que se hiciera más evidente y fuera más reconocible el milagro que el Señor iba a hacer en la vida de Lázaro. Un hombre que estaba ya muerto. Y en el versículo 21, cuando vino Jesús y halló
En el versículo 17, vamos a leer desde el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Muchos de los judíos, muchos de los amigos de los saduceos, muchos de los amigos de los fariseos, entre comillas, habían venido a consolarla. Pero era bueno que ellos estuvieran allí porque ellos presenciaron el milagro que hizo el Señor Jesús. Cuando Jesús llegó, dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas con sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, miren la fe de esta mujer que después vamos a ver posteriormente duda su poco, su fe es dudosa. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, estamos en el versículo 22, Dios te lo dará. Jesús le dijo, o sea, respondiéndole, tu hermano resucitará. Aquí Marta no entendió a qué resurrección, si era la resurrección actual, el milagro, porque Jesús no lo había hecho, o la resurrección de los días postreros. Y es que Dios se estaba refiriendo a los dos, al milagro que le estaba haciendo, y que también el día que muriera después de haber sido resucitado, iba a volver a resucitar, porque todos vamos a resucitar y los vamos a ver. Yo sé, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea el Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, le dijo ella. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Posteriormente, cuando ya Lázaro manda que quiten la piedra y estaba la multitud allí reunida, en el versículo 39, Jesús ordena, dice, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella no había entendido muy bien que Jesús era la resurrección y la vida. Y en el versículo 40, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque es que no entendemos, para el hombre la muerte es sas, es ya, y no hay más nada después de la muerte. Pero para nosotros los que hemos creído, lo que hemos recibido, el señorío de nuestro Señor en nuestras vidas, entendemos y estamos completamente confiados y seguros de que vamos a ser resucitados. Yo quiero también compartir con ustedes en Lucas 8, que es otro pasaje. Lucas 8. Y es el milagro de vida que Jesús hace en la hija del oficial de la sinagoga, de la hija de Jairo. El Señor estaba haciendo milagros, había sanado a los endemoniados gadaneros, había hecho muchos milagros delante de la multitud que lo seguía. Entre ellos, que lo vamos a ver, a la mujer del flujo de sangre, que durante 12 años había padecido del flujo de sangre. Y vamos a ver en Lucas 8, en el versículo 40. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Versículo 40. Lucas 8, versículo 40.
Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, no tenía más hijos, tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras Jesús iba, la muchedumbre le apretaba. He ahí el milagro de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer creyó, había agotado todo, había gastado toda su riqueza en medicinas y seguía con ese padecimiento, pero había escuchado de los milagros de vida, de resurrección, que los ciegos habían visto, que los cojos habían andado, y va a ver al maestro y le toca el borde de su manto. Jesús la perdona, hija, tu fe, en el versículo 48 del propio capítulo 8. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Tu fe te ha sanado. El Señor la sanó. Llega Jesús, mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, versículo 49, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, y subrayen, mis hermanos, subrayen en su mente, en sus corazones, esta palabra, no temas, cree solamente. Para el que cree, todo es posible. Si le dijéramos, si nuestra fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, ¿han visto lo pequeño que es un grano de mostaza? Le diríamos a esa montaña, muévete, y ella se movería. Porque nuestra fe, como dice la alabanza, pero además como lo demuestra la palabra, mueve montañas. Nuestra fe. Dice el Señor, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, versículo 51, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, sus dos discípulos, el discípulo amado Juan, Pedro, los Juanejes, los hijos del trueno. Pero Jacobo, el hermano mayor, el hermano menor de nuestro Señor Jesús, estaba allí también y fue testigo. Es decir, 3, Jesús 4, los padres de la niña 5, más la niña que yacía acostada, eran 6. Él mandó a que todo el mundo saliera, dice. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban. Y él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino duerme. No lloréis, era una costumbre de la época. Incluso habían personas que eran contratadas para llorar, las plañideras, las lloronas, porque entonces el sepelio y la sepultura de esa persona tenía mucho mayor importancia, era relevante la muerte de esa persona. Y él dice, no lloréis, no tienen por qué llorar, aquí nadie tiene por qué llorar. Pero en el versículo 53, miren qué. Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Sabiendo que ella había muerto. Se burlaban no por falta de respeto, por faltarle respeto a nuestro Señor, sino por duda en no creer que hay vida aún después de la muerte. Pero el Señor, como todo un caballero que es, respetuoso, benévolo, benigno y sobre todo muy, muy manso, en el versículo 54 dice que él, tomándola de la mano, llamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres, aquellos que estaban entre los que se burlaban, estaban asombrados, pero él les encargó que no dijera a nadie lo que había sucedido. Por este milagro de vida que el Señor hizo en Betania fueron muchas las personas que aceptaron al Señor, es decir, la muerte y resurrección, el milagro de resurrección hecho por nuestro Señor.
fueron muchas las personas que aceptaron al Señor. Ahora, dice que pertenecemos al Señor, aún en nuestra vida y en nuestra muerte, somos del Señor. Y yo quiero que entendamos una cosa, que pertenecemos al Señor primeramente por creación, porque el Señor nos creó. Nosotros entendemos, como dice la palabra, que Él hizo a Adán e hizo a Eva. Mire, mis hermanos, déjenme darle una buena noticia. Así como hizo a Adán y hizo a Eva, a Adán del polvo y sopló aliento de vida y a Eva de una costilla del hombre, a nosotros también nos hizo. Y vamos a verlo bíblicamente. Tenemos que entender que somos propiedad y pertenecemos al Señor. En alguna parte de nuestro cuerpo debe andar por ahí hecho por el Señor, no made in China, sino hechos por el Señor. Tenemos ese sello, el Espíritu Santo. Son mis hijos y ninguno podrá arrancarlos de mis manos. Donde quieran que vaya, son mis hijos. Dice primeramente por creación. En el Salmo 139, 13, dice la palabra del Señor. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos creó. Dios nos dio vida, pero no nos tiró, no nos puso deliberadamente, no. En otras versiones dice, tú me entretejiste en el vientre de mi madre, pero tú formaste mis entrañas. O sea, desde mi corazón hasta mis pensamientos, mis huesos, todo tú lo hiciste. Mis hermanos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, no habían grandes textileras como las hay hoy en día, que máquinas hacen, los telares grandes, de las grandes fábricas hacen las telas. Era hecha a mano, era manufacturada, hecha era a mano. Pero si nosotros meditamos sobre esta palabra y vemos cómo teje una mujer, con qué delicadeza, con qué dedicación, con qué cuidado tejen, punto tras punto, hasta que la obra está terminada, sea lo que esté tejiendo esa persona. Bueno, pues así mismo, Dios tomó tiempo. Dios nos hizo perfectos porque Dios tomó tiempo y a cada uno nos hizo diferentes a otros. Cuando nos hizo, Dios rompió el molde. Pero fue Dios quien nos hizo, igual que hizo a Adán y hizo a Eva. Es decir, una cosa que tenemos que tener bien claro para poder entender cómo glorificar a Dios por medio de nuestra muerte es que somos creados por Él. Pertenecemos a Él porque somos creados por Él. Y en segundo lugar, pertenecemos al Señor por adopción. Dos aspectos, por creación y por adopción. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 9 al 10, dice la palabra del Señor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido por qué? Por plata, por oro, por diamantes. ¿Por qué nos adquirió? Fuimos adquiridos por Dios por medio de la sangre del Cordero inmolado. Él pagó con su sangre. Fuimos redimidos, fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, nuestra falsa manera de vivir, nuestra aborrecible manera de vivir, y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a continuar leyendo. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, debemos entender, y es el mensaje que el Señor desea y está en mi corazón también que entendamos,
que Dios se glorifica en todo tiempo. Dios se glorifica en todo tiempo porque le pertenecemos a Él. Nuestra vida es de Él y nuestra muerte también es de Él. Hay grandes hombres que han muerto glorificando al Señor. Y les ponía este pequeño ejemplo de esta niña en China de 12 años, de apenas 12 años, que murió alabando al Señor, cantando, y murió con una sonrisa en sus labios, sabiendo que en ese momento ella iba a ser recibida en los brazos del Señor. Y también que este hermano nuestro, pastor de la Asamblea de Dios allá en el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara, en Cuba, regresó de España sirviendo al Señor. Él estaba haciendo la obra del Señor. Pero si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, morimos para Dios. Y quería compartir esto porque el hombre sin Cristo es un hombre que no entiende muchas cosas. No entiende por qué nosotros que tenemos a Dios, por qué nosotros que creemos en Dios, Dios no nos guarda de la muerte. Mis hermanos, la muerte es resultado del pecado del hombre. Lo vimos en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió, fue propagada a todos los hombres, porque todos pecaron y pecamos. Y quiero que entendamos, y por último, si me lo permiten, mencionaba ahorita, y nuestro hermano Luis Omar, a través de esta palabra escrita en la canción, que el mundo no se está desmoronando, sino que está cayendo en su lugar, porque nuestro Dios está al control. Nuestro Dios está al control. Si yo les preguntare ahora, a cada uno de los que estamos reunidos, ¿qué usted va a hacer? No mañana, ¿qué usted va a hacer cuando se acabe este culto? Es decir, dentro de 15 o 20 minutos. Yo me sé la respuesta, no se la voy a preguntar. No sé. Ahora, si le preguntamos, ¿y cómo va a ser tu vida en el futuro? ¿Cómo tú te ves en el futuro? ¿Cómo tú te proyectas, te visualizas en el futuro? Hay una alabanza que la cantábamos mucho en Cuba que decía, te veo bien, pero te veo en el futuro y te veo mejor de lo que te veo ahora. Vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Nos creó y fuimos adoptados por Dios desde antes de la creación. Él nos dio esa adopción. Y quiero compartir con ustedes, y yo les decía, si Él vive, nosotros también vivimos. Para terminar, que vayamos a segunda de Corintios, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Bueno, no es la parte final, quiero leerle después una porción de la palabra y orar para que podamos entender cómo Dios nos ilustra la victoria de la muerte y cómo Él se glorifica en la muerte. Segunda de Corintios 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Porque vive Él, puedo vivir el mañana, porque vive Él. Esto no es una cancioncita. No. Esto es un mensaje espiritual del Señor a nuestros corazones, porque vive Él, nosotros también vivimos. Y yo quiero, para finalizar, y ahora sí les estoy diciendo la verdad, compartir con ustedes una última versión de la palabra. Y estamos aquí mismo en los Corintios, pero ahora en Primera de los Corintios 15, del 51 al 57.
Leemos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, fue bien claro. El Señor, por medio del apóstol Pablo, para que podamos entender cómo Él se glorifica a través. Jesús glorificó al Padre en su muerte en la cruz y el Padre le dio poder. El poder del Padre lo resucitó al tercer día. Su Padre lo resucitó. Hay poder tanto en la vida como hay poder de Dios y gloria de Dios y victoria de Dios en la muerte. Dice la palabra del Señor en Primera de los Corintios 15, del versículo 51 al 57. He aquí, os digo un misterio. Una cosa misteriosa que quizás entendamos o no podamos entender, pero yo sé que vamos a entenderlo. No todos dormiremos. Es una palabra hebrea que se utilizaba cuando el hombre perdía toda su conciencia, todo dominio del mismo, incluso cuando estaba muerto. No, él está dormido, él está muerto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Cambiada, transformada, trastocada la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, iglesia, en esta mañana dándole gracias a Dios porque sabemos que en estos momentos que la muerte anda rondando, sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el propio Señor es el que pinta nuestras puertas, nuestros dinteles, nuestros umbrales, y la muerte podrá llegar a nosotros, sí, pero para glorificar a Dios, porque si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. Que así como glorificamos a Dios en nuestras vidas diariamente, podamos también tener una muerte que glorifique al Señor. Y yo tengo, al iniciar mis primeros pasos en el Evangelio, yo tengo una experiencia en cuanto a esto. Nuestro pastor Alejandro Nieto, yo vi su enfermedad, su padecimiento durante toda la enfermedad, pero creo que hasta días antes, 5 o 6 días antes, él todavía continuaba enseñando y predicando la palabra en la Liga Evangélica de Cuba. Él dejó un gran legado en sus hijos, en su esposa, que actualmente es la presidenta de la obra en toda Cuba. Y me refiero a él porque honor a quien honor merece, que podamos honrar a quien es digno de honra. Y quiero orar por la iglesia y darle muchas gracias a Dios por su provisión, por sus cuidados, por cada beneficio, por cada reprimenda, por cada regaño, por cada instrucción, por cada clase, por cada cosa que Él nos enseña diariamente. Padre, en el nombre amado de tu Hijo Jesús, Señor,
te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Y yo te pido, Padre, que la palabra que ha sido expuesta sea analizada, sea pensada, sea meditada después por cada uno de tus hijos. Y que podamos entender que somos tu propiedad. No solo de las cosas que nosotros disfrutamos somos dueños. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios realizados o quizás lo que estamos realizando, el dinero que llega a nuestras manos, cada dádiva o cada don perfecto procede de lo alto, procede de ti, Señor, viene desde tu santuario. Si entendemos la vida y amamos a nuestros padres, tenemos que entender también que aún en nuestra muerte sea glorificado tu nombre, sea glorificado y enaltecido tu nombre. En momentos en que el hombre, al ver tantas muertes, no entiende que tú estás presente aún en medio, de que tú tienes el control, de que nada escapa a tu conocimiento. Señor, te damos gracias por sentirnos, Señor, hijos tuyos, por ese dulce y honroso privilegio de ser hijos tuyos, Señor, de un Padre, de un Dios que venció a la muerte, que ni las puertas del Hades prevalecieron contra él. Y las trompetas sonarán, Señor. Las trompetas sonarán porque el propio Dios, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, será el que sonará las trompetas. Y los que hayan estado dormidos resucitarán primero. Y de ese cuerpo incorruptible pasarán a un cuerpo incorruptible. Y después nosotros, los que hayamos quedado, también, Señor, iremos a tu encuentro. Padre, te pido, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes, Señor, cada día a glorificar tu nombre con nuestras vidas, Señor. A que podamos cada día, Padre amado, limpiar nuestras vestiduras, Señor, para cuando tú vengas, Dios, hayas a tu novia engalanada, vestida de lino fino, sin mancha y sin arrugas, para que tú te veas a ti mismo y que puedas decir, este es mi pueblo adquirido por mi sangre. Te damos muchas gracias, Señor, y te ruego que tú bendigas las vidas de tus hijos, que en este momento estamos conectados, mi Dios, que en este momento han venido y han escuchado tu convocatoria para recibir tu santa y divina palabra. Yo te ruego, Dios, que cualquiera que sean sus ansiedades, sus sueños, sus peticiones, sus deseos, aún hasta sus temores, Señor, descansen en ti, porque te pertenecemos a ti, Señor. Y que, como dice la palabra, que no vivamos entristecidos como los que no tienen esperanza. Tú quieres, Señor, que nosotros no vivamos entristecidos como aquellos que no tienen esperanza. Sí tenemos esperanza, nuestra esperanza eres tú. Por eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos, y les deseo que tengan una buena semana a partir del día de mañana hasta el próximo miércoles, que nos encontremos para continuar con nuestro estudio. Ayer tuvimos un buen tiempo de oración, un grupo de hermanos nos reunimos, la iglesia está orando, la iglesia es una iglesia que está aprendiendo, es una iglesia que está alabando, adorando, pero es una iglesia que está orando en todo tiempo. Mis hermanos, que Dios me les bendiga y rica y abundantemente. Gracias.